Revelado, la inesperada petición de la hija del CEO que transformó el teatro escolar en un momento decisivo. El eco de los aplausos resonaba en su mente mientras Valentina se preparaba para el ensayo. Jubilosa, cada vez que pisaba el escenario, el mundo perdía su peso. Sin embargo, ahora el crujir de los tablones le sonaba como la última llamada antes del fin. Don Alfredo, su maestro de drama, había soltado una bomba. El programa de artes del colegio estaba al borde del colapso financiero. ¿Cómo podía dejar que el único refugio donde sentía que era verdaderamente ella se desvaneciera? La presión la oprimía, las expectativas de su padre la ahogaban. Valentina sintió un nudo en el estómago. Siempre había sido la hija del CEO, y se suponía que seguiría sus pasos en el mundo empresarial. Pero ella soñaba con el teatro, donde podía ser la valiente heroína que nunca podría ser en la vida real. En su mente, las voces de sus compañeros murmuraban dudas. ¿Acaso no entiende las dificultades? ¿Por qué pedirle a su padre dinero? A cada crítica su corazón se encogía un poco más. Cada mirada la hacía sentir como una impostora, como si cada intento de ser auténtica fuera un lujo que no podía permitirse. El desafío más grande estaba por venir. Valentina estaba a punto de enfrentar a Enrique, su padre. Con coraje tembloroso, pensó en lo que significaría para ella pedirle una donación para salvar el programa. La idea de su padre, un hombre que había construido una imperiosa fortuna, escuchando sus caprichos, la llenaba de pánico. Las palabras atoradas en su garganta se sentían como piedras, pero sabía que no podía rendirse. Su pasión por el teatro era el único camino que podía hacerla sentirse viva. Era un dilema moral descorazonador. Si no pedía ayuda y el programa cerraba, perdería su voz, ese lugar donde podía ser auténtica. Pero, ¿y si su padre se burlaba de su sueño? ¿Y si simplemente la veía como una niña mimada que nunca ha conocido el verdadero sacrificio? La lucha interna en su pecho era una tormenta, su respiración irregular. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que decidió enfrentar a Enrique, la opulencia de su hogar brillaba con un fulgor casi opresivo. Miró a su padre, que parecía un dios en su palacio, y se sintió diminuta, vulnerable. «Papá, necesitamos hablar», inició, con la voz temblorosa, como si cada palabra fuera una hoja afilada. Enrique levantó la vista, desde su escritorio atiborrado de gráficos de éxito. La conversación no podría ser más desafiante. Valentina recordó el sacrificio de su padre, el momento en que renunció a una promoción para ayudar a un amigo. ¿Eso no era también parte del éxito? Sacar tiempo para lo que realmente importa. Mientras su voz resonaba en la sala, se dio cuenta que estaba intentando llegar a su padre. A ese hombre cuya mirada parecía sopesar cada decisión con una balanza de ambición. Cada palabra salió con una mezcla de imploración y esperanza. Enrique frunció el ceño, y el aire se espesó. La angustia palpándose a su alrededor. ¿Te crees que eso es lo que quiero para ti?, preguntó su padre, con el ceño fruncido. La habitación se volvió temblada. Valentina apretó los dientes, sintiendo cómo las palabras se desgastaban en su garganta. La pregunta quedó flotando, como un eco, y no había respuesta fácil. La batalla por su voz apenas comenzaba. Valentina se sintió atrapada en un torbellino emocional mientras la mirada crítica de su padre penetraba en su alma. La presión del momento se hizo palpable, y decidió que no podía dejar que ese temor la paralizara. La verdad que había llevado mucho tiempo escondida dentro de ella, ahora exigía salir a la luz. «Papá, no se trata solo del teatro, se trata de quién soy», dijo, tratando de infundir en su voz una determinación que apenas sentía. Enrique la miró fijamente, sus ojos entrecerrados evaluando cada palabra, como si buscara una señal de debilidad. Valentina sabía que el arte y las palabras eran su única arma en esta batalla, y comenzó a tejer sus pensamientos en una narrativa que resonara con su padre. «Este programa ha sido mi refugio. Me he sentido más viva en el escenario que en cualquier otra parte. Pero está en peligro, y yo no puedo dejar que se apague.
La sinceridad en su voz le dio una pequeña chispa de valor, y sintió que una parte de su padre podía ver el mundo a través de su perspectiva. Enrique miró hacia la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte, y en ese silencio abrumador, Valentina se dio cuenta de que podía ser más que la hija del CEO. Una idea surgió en su mente. Quizás podía emplear su propio talento y visión para no solo salvar el programa, sino también moldear su futuro y el de otros. Decidió que no se rendiría ante las dudas externas ni internas. Papá, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que funcione. No quiero solo pedirte dinero, quiero demostrarte que valgo la pena. Formaré un comité, juntaré a los estudiantes y juntos presentaremos un proyecto sólido. La visión se cristalizó en su mente. Una gala, un fundraising, algo que integrara a la comunidad escolar, que mostrara no solo su pasión, sino la efectividad de su liderazgo. El ceño de Enrique se relajó sutilmente, y Valentina se apoderó de ese momento. Era su oportunidad. Si me das el respaldo financiero, puedo encabezar este proyecto. Quiero que vea lo que el teatro puede lograr. Ahí estaba, el deseo ardiente de ser no solo su hija, sino también una líder, usando el arte como vehículo de expresión y cambio. En su interior, la presión se había transformado en una mezcla de angustia y esperanza. Para su sorpresa, Enrique asintió levemente, pero el silencio aún reinaba en la habitación. «Es un riesgo, Valentina», dijo, su voz más suave que antes. «¿Cuánto estás dispuesta a poner en eso? ¿No es solo un simple proyecto escolar? ¿Podría fallar?» La pregunta sostenía un peso inesperado, y en ese momento Valentina comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. No solo tendría que luchar por el programa, tendría que luchar contra las dudas que resonaban en su corazón y las expectativas que su padre había cultivado durante años. «Estoy lista para el desafío», respondió con firmeza, sintiendo cómo la bola de ansiedad que colgaba en su pecho comenzaba a desvanecerse. Había plantado la semilla de su propósito y estaba dispuesta a cuidarla. Mientras Enrique le dedicaba una mirada evaluativa, Valentina se dio cuenta de que ese sería el primer paso hacia un camino que podría entrelazar sus dos mundos, el empresarial y el artístico. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Sería capaz de dirigir este proyecto exitosamente, transformando su visión en una realidad palpable y demostrarle a su padre que el arte era un vehículo de cambio? Esa noche, mientras se retiraba de la oficina de su padre, una nueva inquietud comenzó a formarse en su mente. Las sombras de sus dudas se presentaban ante ella, pero también la promesa de lo que podría lograr. La presión por demostrar su valía pesaba sobre sus hombros, y supo que este sería solo el comienzo de una confrontación que definiría su vida entera. Y en la oscuridad de su habitación le dio vueltas a una pregunta que comenzaba a inquietarla cada vez más. ¿Podría ser capaz de superar no solo las expectativas de su padre, sino también sus propios miedos? El momento de la verdad se acercaba mucho más rápido de lo que había imaginado. El día siguiente comenzó nublado, y Valentina se sintió absorbida por una mezcla de determinación y ansiedad. El peso de lo que había prometido a su padre caía sobre sus hombros como una capa de plomo. Necesitaba actuar con rapidez. La fecha de la gala se acercaba, y cada minuto contaba. Su primer pensamiento fue formar un comité, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Se repitió una y otra vez que este era su momento, que tenía que reunir personas que compartieran su pasión y su visión. Al llegar a la escuela, su mente le daba vueltas entre nombres de compañeros que conocía, pero la inseguridad drenaba su energía. Se sentó en un banco del patio, observando a sus compañeros moverse y reír. En ese instante apareció Sofía, una amiga que había subsistido en los márgenes de su círculo social. Sofía era una talentosa maquilladora, con un ojo excepcional para los detalles. Valentina la llamó y le explicó su idea. «Quiero encabezar un proyecto para salvar el programa de teatro. Creo que tú podrías aportar mucho con tu creatividad», dijo, sintiendo cómo cada palabra contribuía, incluso ligeramente, a su confianza. Sofía la miró sorprendida, pero en su expresión había algo más: admiración. «Siempre te vi como la estrella del escenario, Valentina. Nunca pensé que necesitarías mi ayuda». Ese momento fue revelador. Valentina se dio cuenta de que su percepción de sí misma limitaba no solo su propio potencial,
sino el de los demás. Su amistad con Sofía había permanecido en la sombra de su propia inseguridad. Tal vez esta era la oportunidad perfecta para unir talentos variados. A medida que continuaba la conversación, otras voces se sumaron. Estudiantes de distintos años comenzaron a acercarse, atraídos por la energía de la propuesta. Cada uno traía sus habilidades específicas. Un chico con un talento imbatible para la fotografía, una chica que dominaba las redes sociales y otro que había dirigido cortometrajes. La identidad del comité cobraba vida, una necesidad emergente que parecía más grande que el simple deseo de salvar un programa escolar. El grupo comenzó a reunirse regularmente en una sala de estudios. Valentina se encontraba en el centro de esas reuniones, y aunque la responsabilidad era abrumadora, cada vez se sentía más segura. Organizar ideas, dividir tareas y asignar roles se volvió más natural. Pero con cada decisión aparecieron dudas en su mente. ¿Y si no lograban lo que se proponían? ¿Y si el fracaso se materializaba y traía consigo la desilusión no solo de su padre, sino de todos sus compañeros? En una reunión importante, los miembros del comité expusieron sus ideas, cada uno contribuyendo con su pericia. Mientras escuchaba las propuestas, una revelación ocultada resurgió. Su mayor miedo no era al fracaso, sino a no estar a la altura de las expectativas. Fue un descubrimiento aterrador, pero también liberador. Aquella noche, se sentó en su escritorio y dejó fluir sus pensamientos en un diario. Necesitaba encarar sus inseguridades para avanzar. La lucha no solo era externa, era una batalla interna que lidiaba con cada paso que daba hacia la construcción de una identidad que sentía aún en construcción. Al mirar su propio reflejo en la ventana, se dio cuenta de que el desafío no solo era sobre construir un evento exitoso. Se trataba de formar su autovaloración, de rendirse ante la voz crítica en su cabeza que había estado dictando su valía desde siempre. Necesitaba dejar de ser solo la hija del CEO y convertirse en Valentina, una líder artística, con todo lo que eso implicaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta atemorizante reverberaba sin cesar. Si fracasaba, ¿qué quedaría de ella? Este conflicto interno crecía, y en su mente se fraguó una incertidumbre. ¿Podría realmente superar no solo las exigencias de su proyecto, sino también sus propios fantasmas? La respuesta se acercaba, y con ella, la urgencia de encarar la realidad. Al tiempo que un nuevo compromiso despertaba en su interior, sabía que el camino hacia la gala era un sendero lleno de dudas y revelaciones. Podía estar en la antesala de un cambio significativo, pero ¿sería capaz de avanzar sin caer? Su respiración se aceleró mientras esperaba con ansiedad la primera gran presentación ante el comité. Valentina sería la encargada de definir el rumbo, pero el peso de la verdad a la que se estaba acercando amenazaba con cambiarlo todo. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y en su mente retumbaba una sola pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que podría transformar su vida de una vez por todas? Valentina se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. La presentación ante el comité estaba programada para esa tarde, y aunque había trabajado incansablemente para reunir un grupo formidable de personas, el miedo a no estar a la altura la mantenía en vilo. Se miró al espejo, repasando cada pequeño detalle de su imagen: el cabello, el maquillaje sutil, la ropa que había elegido deliberadamente para proyectar confianza. Sin embargo, los halagos externos no bastaban para ahogar la tormenta de dudas que se agolpaba en su interior. Durante las primeras clases del día, su mente estaba lejos del aula. Un torrente de pensamientos bajaba como un río revuelto. ¿Sería capaz de mantener a su equipo inspirado? ¿Qué pasaría si sus ideas eran insuficientes? La presión se intensificaba con cada tic del reloj. Sin embargo, aún guardaba una chispa de esperanza. Había visto cómo cada miembro del comité aportaba su creatividad y pasión de maneras inesperadas. Eso le dio un impulso. A medida que el día avanzaba, se acercaba al momento crucial con la mente llena de estrategias. En sus notas había bosquejado no solo el contenido de la presentación, sino también el orden de intervención de cada persona.
La estructura que había creado se sentía sólida, y al revisarla se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la presentación, sino liderar a otros hacia un objetivo común. Esa constatación la hizo tambalear un poco. ¿Podría realmente guiar a su equipo cuando su propia luz interior seguía titilando con inseguridades? Al entrar a la sala de reuniones, sintió el peso de la mirada de cada uno de sus compañeros. Ellos esperaban que ella les transmitiera confianza. Luces, cámaras, acción. Fue entonces cuando recordó la mirada de admiración en Sofía y decidió que no podía dejar que sus propias inseguridades socavaran lo que habían construido juntos. Hoy vamos a compartir no solo un proyecto, sino un sueño. Lo que hemos logrado es una muestra de que la unión de nuestras pasiones puede cambiarlo todo. Comenzó, dejando que sus palabras fluyeran con sinceridad. Sintió que la energía del grupo se reavivaba, como si sus miedos se disiparan poco a poco. Cada uno presentó sus ideas con entusiasmo, y por primera vez, Valentina se sintió no solo como líder, sino como parte integral de un colectivo lleno de talento y potencial. Con cada intervención, su confianza creció. Lo que había comenzado como una presentación superficial se transformó en una oportunidad para conectar a todos con lo que realmente importaba, la pasión por el teatro. Esa llamarada interna que había temido durante tanto tiempo empezaba a brillar con fuerza. Sin embargo, no todo transcurrió sin contratiempos. Al finalizar la sesión, un compañero, Javier, lanzó un comentario despectivo sobre una de las propuestas, preguntando abiertamente: ¿Es eso lo mejor que se te ocurrió, Valentina? El aire se congeló. En ese instante, las viejas inseguridades que había trabajado para superar se precipitaron sobre ella como una ola. La pregunta ¿soy suficiente? Resonó en sus pensamientos, llevándola a un punto de quiebre. Consciente de que no podía dejar que un solo comentario socavara su esfuerzo, Valentina respiró hondo y decidió responder de manera constructiva. Tu preocupación es válida, Javier, pero creo que si trabajamos juntos podemos mejorar cualquier idea. Tu aportación es crucial. ¿Qué piensas que podríamos hacer mejor? La respuesta de Javier, lejos de amedrentarla, llevó a una discusión productiva que dejó al grupo más motivado y con nuevas ideas. Al salir de la reunión, el aire fresco del exterior contrastaba con la presión acumulada en la sala. Valentina entendía que todavía tenía que confrontar sus propias fragilidades, pero esa tarde había dado pasos esenciales hacia su consolidación personal. No solo había defendido sus ideas, sino que había aprendido a navegar las críticas con inteligencia emocional. Mientras caminaba hacia su casa, una mezcla de orgullo y desafío la envolvía. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. ¿Cómo va todo, hija? Estoy ansioso por verte brillar en la gala. Y ahí estaba de nuevo, la pregunta oscura que todo lo consumía. ¿Podría realmente brillar? Su corazón latía en respuesta. Se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la gala era incierto, estaba construyendo la base de una Valentina completa, una que podría enfrentar cualquier reto. Pero el verdadero desafío apenas estaba empezando. El mensaje de su padre no solo desenterró viejos miedos, sino que también resaltó una nueva posibilidad. Si tendría que enfrentarse a su padre en un combate que iba más allá del éxito. ¿Una búsqueda de validación? ¿Un encuentro con la verdad oculta de sus deseos? La incertidumbre se intensificaba, y en su interior la pregunta se repetía, esta vez con mayor fuerza. ¿Qué pasaría si lo que buscaba no era solo la aprobación, sino liberarse de las sombras familiares que siempre la habían definido? Valentina se despertó aquella mañana sintiéndose diferente. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco persistente. Estás destinada a brillar. Pero, ¿brillar en qué sentido? La expectativa de cualquier mirada iba más allá de un simple desempeño. Era la búsqueda de una aprobación que sentía le había sido esquiva. A medida que se preparaba para el día, la determinación empezó a tomar forma. Ya no quería ser solo la hija del CEO, quería ser Valentina, una creadora, una líder cuya voz fuera escuchada. El camino hacia la escuela estaba lleno de preguntas,
y cada una se volvía más intensa a medida que se acercaba al teatro. ¿Qué quería demostrar realmente? La seguridad que había brotado durante la reunión parecía frágil en comparación con el peso que ahora sentía sobre sus hombros. Era un reto personal, una oportunidad de liberarse de las expectativas que le habían seguido durante años. Al cruzar la puerta del teatro, su mente despertó. La sala estaba vacía, y Valentina se encontró frente al escenario, donde tantas veces había soñado. El silencio del lugar le permitió conectar con sus propios sentimientos y visualizar la presentación que debía realizar en la gala. En lugar de enfocarse en los estándares de otros, su mente comenzó a girar en torno a la historia que deseaba contar. Ahí, en esa soledad, la voz de su interior empezó a surgir con claridad. ¿Qué si su pasión por el teatro era una forma de reclamar su propia narrativa? Mientras ensayaba en silencio, la energía comenzó a fluir. Visualizaba a su equipo, cada uno de ellos aportando su fragmento al conjunto. En su mente, las palabras tomaban vida como una danza. Ya no se trataba de cumplir con las expectativas de su padre, sino de presentar un proyecto que los uniera a todos en una experiencia significativa. Le dio un giro a la idea, canalizando sus inseguridades hacia la construcción de un mensaje potente. Al regresar a casa, sintió un cambio en su ser. La necesidad de validación se había transformado en un impulso por la creatividad y la expresión auténtica. Sin embargo, al llegar, la realidad la golpeó con fuerza. Su madre estaba allí, esperando que hablara sobre la gala. Valentina, tu padre quiere saber si ya estás lista para impresionar. Las palabras resonaron en su pecho como un tambor. Entonces comprendió que no solo se trataba de cumplir con sus padres, sino de realizar una elección entre lo que ella quería ser y la imagen que habían proyectado sobre ella. Sería capaz de actuar según sus propios deseos en lugar de dejarse llevar por la corriente familiar. Esa noche, Valentina decidió que no podía dejar que su temor la limitara. En lugar de rehacer su presentación conforme a las expectativas de otros, decidió hablar con sinceridad sobre su visión y sus deseos. Con cada palabra que le redactaba a Sofía, sintió como si estuviera elaborando un tratado de su propia identidad. A medida que el tiempo avanzaba en el calendario, se mantenía en contacto con su grupo. Abrirse y liberar su voz la condujo a momentos de descubrimiento compartido. Sus miembros se sentían animados al ver su transformación. La confianza que emanaba empezaba a ser contagiosa. Sin embargo, con cada paso hacia el escenario, Valentina sabía que el verdadero enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. No solo enfrentaría las críticas de otros, sino las exigencias autoimpuestas que habían estado reprimiendo su verdadera esencia. Preparándose para la gala, se dio cuenta de que tendría que ser valiente no solo ante su padre, sino ante sí misma, luchando por su autenticidad en un mundo donde el rol que siempre había conocido le había resultado tan familiar como una máscara. Esa batalla interna prometía ser feroz, pero estaba decidida a enfrentarse a sus sombras. El momento de la verdad la aguardaba con la pregunta que aún latía con fuerza. ¿Podría finalmente liberarse? Con la mirada fija en el horizonte, Valentina se sintió lista para el desafío. Pero el camino hacia el autodescubrimiento la llevaría a una revelación inesperada, que cambiaría todo lo que creía acerca de sí misma. Estaba lista para descubrir quién era realmente y qué podía conseguir cuando empoderaba su voz. El aullido de sus dudas se tornaba un susurro, mientras la gala se acercaba. Valentina no pudo dormir esa noche. Los pensamientos se agolpaban en su mente como mariposas atrapadas, aunque sabía que tenía que canalizar esa energía en algo constructivo. Se levantó antes de que el sol iluminara la habitación, con el propósito de dar forma a un bosquejo de su presentación. Sentía que era un momento decisivo, un hito en su camino hacia la autenticidad. Mientras estiraba el papel, comenzó a esbozar diferentes ideas, incluidas sus propias inquietudes y esperanzas. El día siguiente en la escuela fue un mar de emociones. Sabía que su presentación no solo sería un examen artístico, sino un acto de valentía personal. Al entrar al salón de ensayos, el murmullo alegre de sus compañeros le dio un empujón inesperado. Con cada saludo y cada sonrisa, Valentina sintió que se fortalecía, conectando con aquellos que ansiaban expresar algo significativo a través del arte. Sin embargo, al tomar el escenario, una oleada de ansiedad la invadió. La mirada expectante de sus compañeros se sentía pesada, como un yugo que la mantenía anclada en el pasé de su familia. No obstante,
En lugar de permitir que ese miedo la paralizara, respiró hondo y apostó por la sinceridad. Inició la presentación, no con las palabras que había ensayado en su mente una y otra vez, sino con una historia más auténtica, una que reflejaba su propio viaje. Inicié esta obra pensando en lo que todos esperaban de mí, confesó, su voz resonando en el espacio. Pero al reflexionar, me di cuenta de que en cada personaje que representamos, hay una parte de nosotros que anhela ser escuchada. Algo en su tono pareció unir a todos en una conexión sincera. La atmósfera cambió, las dudas se transformaron en sorpresa mutua. Mientras exploraba su historia personal, Valentina se despojaba de la imagen que había creado para encajar. Comenzó a notar miradas de comprensión entre sus compañeros. Descubrió que muchos de ellos también llevaban una carga similar de expectativas familiares y sociales. Esa revelación la desarmó y llenó de orgullo al mismo tiempo. Su vulnerabilidad despertó la empatía en el grupo. La conexión se hizo palpable. Después de terminar su intervención, se sintió reinvigorada. Algo en ella había cambiado para siempre. A medida que continuaron los ensayos, la dinámica del grupo mutó. Valentina se volvió un catalizador para el intercambio emocional entre sus compañeros. El teatro no solo se convirtió en un lugar de actuación, era un refugio donde sus historias podían ser compartidas y acogidas. Las discusiones se tornaron profundas, y cada ensayo destilaba una energía renovada y colectivamente consciente. Sin embargo, a pesar de los avances, Valentina no podía ignorar la incomodidad que la había acompañado. A medida que se acercaban a la gala, su mente giraba en torno a las conversaciones con su madre y la presión de su padre. ¿Sería capaz de presentar algo que realmente la representara y al mismo tiempo cumplir con las nociones de éxito que su familia tenía? Esa pregunta se convertía en un peso cada vez más difícil de soportar. Una noche, sentada sola en el teatro después de un ensayo, miró las sombras proyectadas en el escenario y comprendió que no podía permitir que el miedo a desilusionar a sus padres nublara su deseo de ser auténtica. De repente, un pensamiento la golpeó. ¿Y si su presentación no era solo un momento artístico, sino una declaración de un nuevo camino en su vida? La idea de un cambio radical comenzó a tomar forma, una que la llevaría a enfrentarse a sus miedos más profundos. Mientras se preparaba para la gala, Valentina se sintió en la encrucijada entre la expectativa y la libertad que había comenzado a abrazar. El susurro de sus deseos crecía con fuerza, pero lo que le aguardaba en el escenario lo ignoraba. Esa noche la decisión estaba a punto de desbordarse, pero el resultado iba a exponer más que su arte. Desataría un cambio que afectaría no solo su vida, sino la de aquellos que la rodeaban. Sería capaz de tomar esa decisión y exponer su propia verdad. El día de la gala llegó con una mezcla de expectación y ansiedad. Valentina se despertó temprano. La luz del sol atravesaba la ventana y acariciaba su rostro. Su mente, aún enredada en cuestionamientos, oscilaba entre la emoción de compartir su verdadero ser y el temor de defraudar a quienes más amaba. Se vistió con cuidado, como si cada prenda fuera una armadura que la protegería de la crítica. Sin embargo, mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que lo que necesitaba era un acto de despojo, no de ocultamiento. El teatro estaba impaciente, lleno de murmullos y risas nerviosas. Los rostros de sus compañeros se iluminaron al verla llegar, pero Valentina sintió que la presión aumentaba. Sabía que todos esperaban algo de ella, y justo ahí, en esa expectativa palpable, había la clave para entender su propia lucha. Mientras los ensayos finales se sucedían, Valentina observó a su alrededor. Los demás estaban nerviosos, pero también emocionados. Cada uno de ellos tenía una historia que contar. A pesar de su propia angustia, comenzó a practicar lo que había decidido, entregarse al arte sin las cadenas del juicio. Si iba a ser vulnerable, debía hacerlo con todas sus fuerzas, liberándose de las expectativas que la rodeaban. Las luces del escenario resaltaron su figura cuando llegó el momento de actuar. De pie frente a la multitud, recordó el bosquejo que había trazado, pero en su corazón pululaba un nuevo impulso. Este era su momento, no el de su familia, sino el de Valentina. Sus palabras fluyeron como un río desbordante. Comenzó a hablar sobre su propia búsqueda de identidad, sobre las decisiones difíciles que debía tomar, sobre el amor y la incomprensión que había sentido. «Hoy no solo voy a interpretar un papel», exclamó,
sin preocuparse por ser perfecta. Hoy, con cada palabra, estoy liberándome de lo que otros esperan de mí. Esta es mi vida, mis sueños. Pocos en la sala habían escuchado algo así, y el aire se tornó denso con la revelación. Mientras su discurso avanzaba, las emociones fluyeron con fuerza. Se dio cuenta de que estaba rompiendo las barreras dentro de sí misma, y mientras lo hacía, sus compañeros la seguían. Uno por uno, empezaron a compartir sus historias en sus respectivas presentaciones. Una chispa de libertad se encendió en el ambiente, y los miedos se transformaron en coraje colectivo. Al final de la gala, el teatro reverberaba con aplausos, pero el verdadero eco resonaba en el interior de Valentina. Había enfrentado sus demonios, expuesto su vulnerabilidad, y, de manera subconsciente, había liberado a los demás. Sin embargo, tras el brillo del éxito, las sombras familiares que había tratado de dejar atrás no podían ser ignoradas. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a sus padres esperándola en la sala. La presión de sus expectativas no había desaparecido, y en su mirada había una mezcla de orgullo y preocupación. Valentina sintió el peso de su mirada, pero también una nueva determinación. «Quiero hablar con ustedes», les dijo con una voz más firme de lo que se sentía. «Quiero ser la Valentina que la gala mostró». La respuesta de su madre fue una mueca de sorpresa, mientras que su padre fruncía el ceño. Sí, había empezado a despejar el camino hacia su verdad, pero la batalla estaba lejos de terminar. En ese momento, Valentina comprendió que su viaje no solo era sobre el arte, sino sobre la búsqueda de su lugar en un mundo que parecía guiarla hacia la conformidad. La separación entre su deseo y la expectativa ajena se tornaba más clara, pero también más aterradora. Mientras se preparaba para la confrontación familiar, sintió la firmeza de su resolución. ¿Sería capaz de sostener su verdad en un entorno que había moldeado tanto su identidad? La decisión que había tomado para ser auténtica se estaba acercando a un cruce de caminos, con la libertad a un lado y la aceptación familiar al otro. Así, Valentina se enfrentaba a su mayor desafío, la lucha por ser verdaderamente quien era, a una costa de desestabilizar el mundo seguro que había construido a su alrededor. ¿Lograría afrontar este último gran reto? La respuesta, escondida entre líneas de amor y desamor, aguardaba en la inminente batalla por su identidad. El aire en la sala se volvió tenso, cargado de expectativas no expresadas. Valentina observó los rostros de sus padres. La determinación que había sentido al salir del teatro se mezclaba con una lucha interna. Por un lado, anhelaba compartir su verdad, y por el otro, temía la reacción que podrían tener. Se debatía entre la valentía recién descubierta y la inseguridad antigua. «Valentina, siempre has sido la mejor en lo que haces», comenzó su madre, intentando suavizar el momento. «Solo queremos que sigas un camino seguro, que te lleve a un futuro brillante». Las palabras, aunque bien intencionadas, sonaron como una cadena que intentaba amarrarla a un destino que ya no quería. «Pero ese camino no es el mío», replicó Valentina, seca, decidida. Se sintió confrontar la idea de que otros pudieran definir su éxito, y sin embargo, el eco de las opiniones ajenas resonaba en su mente. De pronto, la seguridad que había sentido en el escenario se nubló, y la vergüenza por abrir su corazón la atacó con una punzada de desesperación. Su padre, con su mirada férrea acostumbrada a establecer normas, intervino. «Sabes que solo queremos lo mejor para ti. No puedes dejar que una actuación te desvíe de lo que realmente importa. La vida no es un escenario». Pero esas palabras, lejos de tranquilizarla, encendieron su furia interna. Valentina reflexionó sobre las innumerables ocasiones en que había hecho lo que se esperaba de ella, sobre cómo había sacrificado su yo interior por cumplir con las expectativas familiares. Se detuvo un momento, cerrando los ojos para reunir fuerzas. «No quiero ser reclutada para un papel que ya no quiero interpretar», dijo entre dientes, las palabras brotando con la claridad de quien ha decidido ya enfrentar sus sombras. «Creo que puedo encontrar un equilibrio. Quiero que crean que pueda ser quien soy y tener éxito en mis propios términos». La declaración estaba hecha, y en ese instante Valentina sintió que se despojó de un peso que no sabía que cargaba. El silencio en la habitación se volvió palpable.
Estaba lista para la respuesta, pero quizás no estaba lista para el silencio que siguió. Los minutos parecieron arrastrarse mientras sus padres digerían la valentía de su confesión. Su madre rompió el hielo. Valentina, no estamos en contra de ti, sino de lo desconocido. No podemos dejar de preocuparnos por ti. Si decides esto, te acompaña una incertidumbre que tememos, admitió, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Es una lucha. Te veo crecer y me asusta sabiendo que el mundo puede ser cruel. Valentina sintió como esas palabras la atravesaban. La compasión en la voz de su madre había hecho eco en lo más profundo de su ser. Era un reflejo de su propia lucha interna entre el deseo de ser auténtica y el temor a lo que eso implicaba. Giró una conversación hacia su propia voluntad de enfrentarse a ese mundo cruel. Entiendo que tengan miedo, respondió con un tono más suave, pero quiero aprender a navegarlo por mí misma. No puedo seguir siendo lo que otros desean que sea, porque eso me convierte en una representación vacía. Quiero ser la Valentina de verdad. Aunque sus palabras fueron firmes, el temblor en su voz revelaba la vulnerabilidad que aún habitaba en su interior. La conversación se tornó más profunda, donde cada opinión y cada miedo había sido expuesto. Valentina, gradualmente, se dio cuenta de que no eran solo sus padres quienes luchaban contra el cambio. Ella misma estaba en una montaña rusa de emociones, pero esa revelación no la debilitó, sino que la fortaleció. Mientras el hogar adoptaba una atmósfera más comprensiva, una pregunta dominaba sus pensamientos. ¿Era capaz realmente de mantener su autenticidad ante las adversidades? Las sombras de su pasado se extendían, amenazando con oscurecer su futuro. Valentina comenzó a pensar en un plan, una manera de combinar su sueño con las expectativas de su familia, un camino donde ambas partes pudieran coexistir. En esa búsqueda nacía una necesidad, encontrar su lugar entre dos mundos. La idea de una doble vida la aterraba, pero también la fascinaba. Cuando se retiró a su habitación esa noche, la noche se tornó pesada. Valentina miró por la ventana, la luna brillando sobre la oscuridad, las expectativas pesando sobre sus hombros. La decisión que esperaba tomar se estaba acercando a una definición. Había un camino por explorar, un balance que lograr. El derribo de los muros familiares podía ser solo el comienzo de una nueva era, donde la Valentina auténtica emergía. Pero la historia había solo empezado a desenlazarse. El próximo paso requería una confrontación inevitable, una prueba que su determinación y valentía debían enfrentar. La búsqueda de autenticidad se hallaba en un horizonte prometedor, pero Valentina sabía que debía afrontar a su peor adversario, las expectativas que una vez abrazó como propias. ¿Podría realmente liberarse de esas cadenas? La respuesta estaba llamando a su puerta, y Valentina estaba lista para abrirla. Valentina se despertó con el primer rayo de sol atravesando las cortinas, sintiendo el peso de su reciente revelación. La conversación con sus padres aún retumbaba en su cabeza, pero en lugar de asustarla, la estaba llenando de una valentía renovada. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero sabía que el camino no sería fácil. Aunque el día la llamaba a despertar y enfrentarse al frío de la realidad, su mente danzaba con posibilidades. ¿Cómo podría susurrar al mundo su deseo de ser una artista? No sería suficiente con solo desearlo, tendría que hacer algo al respecto. Se sentó en el borde de la cama, haciendo un inventario de sus habilidades y sueños. Pensó en sus clases de actuación, en cómo cada monólogo le había dado pie a un nuevo descubrimiento. Decidió que su primera acción debía ser acercarse a la directora del teatro escolar. Llevaba tiempo pensando en un proyecto que no solo le permitiera explorar su pasión, sino que también pudiera abrir la puerta a un diálogo con sus padres sobre su futuro. La idea de escribir y dirigir una obra que reflejara su lucha interna empezó a tomar forma. Sin embargo, no sería solo una expresión artística, sería un lugar donde pudiera explorar el conflicto entre las expectativas familiares y sus propios deseos. Al llegar al colegio, cada paso hacia la oficina de la directora era una mezcla de nervios y determinación. Se repetía a sí misma que este era el primer paso hacia su liberación. Cuando finalmente se sentó frente a la directora, Valentina se sintió vulnerable, pero también poderosa. Explicó su visión con claridad, argumentando cómo este proyecto podría no solo ser una plataforma para su voz, sino también un espejo para otros estudiantes que quizás compartían sus luchas. La receptividad de la directora la sorprendió. Por su mirada, Valentina pudo vislumbrar una chispa de interés. «Valentina, me encanta tu idea.
Pero, ¿has pensado en las implicaciones que esto tendrá sobre ti y tus compañeros? No es solo actuar, es enfrentarse a las verdades que muchos prefieren ignorar, le advirtió. La joven asintió. Sabía que no sería un camino fácil, pero en su interior también sentía que la adversidad era parte de ese proceso de autodescubrimiento. Su tarea se complicó cuando la directora le sugirió coordinar una reunión con sus padres para discutir el proyecto. Valentina sintió un nudo en el estómago. ¿Harían sus padres frente a la realidad que planteaba su obra? Se trataba de ellos, de los miedos que tenían por ella. Pero esa era precisamente la confrontación que debía afrontar. En la profunda convicción de que la comunicación abierta podría ser el terreno fértil donde germinarían sus anhelos, aceptó. Con cada paso que daba hacia la reunión, las dudas amenazaban con abrumarla, pero a medida que se acomodaba en la silla, reforzó su determinación. Sabía que no solo se trataba de ella, era una oportunidad para que sus padres entendieran su lucha, y quizás también para que ellos mismos validaran sus propias ansiedades. La conversación fue intensa. Al exponer su visión y escuchar las preocupaciones de sus padres, Valentina no solo batalló entre su voz y su silencio, sino que además comenzó a tejer un puente que podría unir sus mundos. Pero incluso mientras avanzaban hacia un entendimiento, la distancia seguía ahí, y la ambigüedad de cómo se vería el desenlace la mantenía en vilo. Tras esa primera interacción, Valentina sintió que algo había cambiado dentro de ella. La convicción de que podría ser auténtica en un espacio que originalmente la contuvo se fortalecía. Y aunque el camino se presentó lleno de nuevos obstáculos, había en su interior una empecinada llama que jamás se apagaría. Mientras se retiraba, un murmullo de inquietud la acompañaba. Las interacciones con sus padres no serían sino el preludio de un conflicto mayor. Lo peor estaba aún por venir en su búsqueda de la autenticidad. La pregunta seguía girando en su mente. ¿Realmente podría llevar su verdad a la luz sin desmoronar todas las otras expectativas? Tenía una nueva misión: escribir la obra que no solo reflejara su vida, sino que reuniera las voces de todos los que, como ella, buscaban afirmar su lugar en un mundo que parecía decidido a silenciarlos. Pero lograría encontrar ese equilibrio entre su arte y las sombras que todavía la acechaban en su hogar. El gran escenario la esperaba, no solo en el teatro, sino en la realidad misma. Y a medida que se encamina hacia esas turbulentas aguas, el eco de sus propios anhelos resuena más fuerte que nunca. Valentina se encontraba frente al gran espejo del vestuario, ajustando su vestuario con manos temblorosas. La gala estaba a punto de comenzar, y con cada segundo que pasaba, un torbellino de emociones crecía en su interior. Había trabajado arduamente para que este momento se convirtiera en una celebración no solo de su amor por el teatro, sino también de su viaje personal hacia la autenticidad. Ya no era solo la hija del CEO. Valentina había comenzado a ser la arquitecta de su destino. Mientras la música comenzaba a sonar, un silencio repentino invadió el espacio mientras ella y su grupo de teatro se preparaban para salir al escenario. Recordó cada paso que la había llevado hasta aquí, las dudas, la presión, la lucha interna y, sobre todo, las decisiones valientes que había tomado. Había aprendido que ser ella misma no significaba la ausencia de miedo, sino el acto de avanzar a pesar de él. Cuando el telón se levantó, un mar de rostros la miraba. En el primer instante, el miedo quiso apoderarse de ella, pero la calidez de las luces y los aplausos la envolvieron, empujándola a dar un paso al frente. Sin más reticencias, Valentina comenzó a hablar, compartiendo sus pensamientos y sentimientos más profundos. Este no es solo un espectáculo, es un viaje para encontrar mi voz, y quizás la de muchos de ustedes también. A medida que su discurso se desarrollaba, comenzó a ver reflejadas en los rostros de sus compañeros y del público las mismas luchas que había enfrentado. Las emociones brotaban,
y ella entendió que cada uno de ellos había estado lidiando con su propia batalla. Valentina no solo se estaba mostrando a sí misma, estaba invitando a todos a liberarse de las etiquetas impuestas. Cuando concluyó, un estruendo de aplausos llenó el teatro, un reconocimiento no solo a su actuación, sino a su enorme crecimiento personal. En ese instante, comprendió que ya no necesitaba demostrar su valía a su padre ni a nadie más. Se había liberado de las expectativas ajenas, y esa liberación era el verdadero triunfo. Esa noche, mientras los aplausos todavía resonaban en su mente, llegó a casa y encontró a sus padres esperándola. Su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó. «Valentina, estamos muy orgullosos de ti. Has crecido tanto». Valentina sintió una mezcla de emociones, pero en el fondo sabía que aunque su camino hacia la autenticidad había comenzado, las conversaciones con sus padres apenas estaban iniciándose. «Gracias, mamá», respondió, sintiéndose segura. «He aprendido que no se trata solo de cumplir con expectativas, sino de ser fiel a mí misma. Espero que puedan entenderlo también». Miró a su padre y por primera vez vio en sus ojos una chispa de aceptación. Había logrado cubrir la distancia que había existido entre ellos. Sus palabras eran sinceras, y esa conexión se sentía real. El resto de la noche estuvo llena de carcajadas y reconciliaciones. Valentina no solo había logrado una representación artística significativa, sino que había empezado a construir puentes con su familia. La conversación fluyó como nunca antes, y ella expuso su deseo de continuar explorando su pasión por el teatro, un camino que, aunque incierto, prometía ser mucho más auténtico. Con cada día que pasaba, Valentina se sentía más cimentada en su identidad. Había desarrollado la confianza necesaria para liderar, para cuestionar y para afirmar lo que realmente significaba ser ella misma. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que sus pasos ya no estarían dictados por las sombras de las expectativas familiares, sino por el brillo de su propia voz. El éxito de esa gala fue solo el comienzo. Valentina emprendió un nuevo capítulo, en el cual no se definía como la hija del CEO, sino como una joven con un propósito claro y una pasión inquebrantable. Había logrado transformar no solo su vida, sino también el panorama del teatro escolar, convirtiéndose en un faro de inspiración para otros. Día a día, Valentina se acercaba a su visión. Su capacidad de liderazgo creció, organizando eventos y colaborando con otros para articular un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada. La conexión que había cultivado con sus compañeros se intensificó, y cada ensayo, cada proyecto, se convirtió en una celebración de creatividad y valentía. Finalmente, esa lucha interna por la aceptación y la autenticidad dejó de ser un conflicto. Se transformó en una afirmación de su identidad. Valentina ya no temía ser quien era. Todo lo que había pasado la había llevado a este momento de completo reconocimiento de sí misma. Se dio cuenta de que el verdadero logro no era solo salvar un programa de teatro, era haber encontrado en sí misma la fuerza y la confianza para ser quien siempre había querido ser. Y con ese profundo sentido de realización, concluyó su ciclo en el teatro escolar, lista para abordar nuevas aventuras en el mundo del arte, llevando siempre consigo su autenticidad y el fervor por expresar su historia y la de los que, como ella, buscan un lugar en el mundo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta.